Bueno, según la técnica, según el área de producción de nuestra facultad, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, ya estamos saliendo, empezando a transmitir, así que vamos a saludar a toda la gente que esté escuchándonos por YouTube. Estamos en esta oportunidad en el tercer conversatorio organizado por el Laboratorio de Investigación en Comunicación Visual de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Para este conversatorio lo que decidimos fue retomar algo de lo que fue el segundo conversatorio, que tiene que ver con los roles y la importancia del diseño y la comunicación visual en las situaciones de excepción o de urgencia, pero pensarlo en este caso particularmente en clave de inclusión. Justamente para pensar en esto, para pensar en la idea de la inclusión y de la vinculación entre la comunicación visual, el diseño y los avatares de toda esta situación que estamos coyunturalmente hoy atravesando, tenemos para la oportunidad de poder disertar, charlar, comentar, dos invitadas muy especiales, a las cuales saludamos por ahí. Están Sandra Lea Katz y Génesis Ruiz Cota. Ellas van a participar hoy, van a llevar adelante un poco la conversación en esta oportunidad y les voy a dar ahí a quienes estén escuchando una breve reseña. Siempre, por supuesto, son inacabadas estas maneras de referenciar los recorridos, pero bueno, vamos a hacer un pequeño avistaje de sus recorridos académicos, laborales, como para que ustedes, quienes no los conozcan, se sitúen al respecto de quiénes van a hablar hoy. Sandra Katz es profesora de educación física y licenciada en psicología. Ella es diplomada en gerencia social y políticas de discapacidad y doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de la materia didáctica para la integración en educación física, e investigadora extensionista en relación con esta cátedra. Trabaja en el campo de la discapacidad desde el año 80 en adelante. Es responsable de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de nuestra casa. Y coordinadora de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos desde 2009 hasta la fecha. Por otro lado, nos acompaña Génesis Ruiz Cota, licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad del Valle de México, máster en Gestoría Cultural por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, y tiene una especialidad en museografía de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México de. Ella es coordinadora editorial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, de México. Ha trabajado en la Cruz Roja Mexicana, coordinando en la Coordinación Estatal de Comunicación e Imagen Institucional desde Sonora, Hermosillo. Ha trabajado en el área de diseño museográfico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también en Hermosillo, y en la gestión de proyectos culturales y de patrimonio para el desarrollo en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, estos son algunos de los recorridos de ellas. Por supuesto, ellas podrán ir comentando si nos quedó algo por fuera o si hicimos una buena selección de algunos de sus recorridos. Las saludamos. Ellas, justo recién cuando
cuando nos conectamos y empezamos a organizar la transmisión, caían en cuenta que justo antes de la pandemia estuvieron en el mismo edificio, a la misma hora, así que el mundo es chico, pero bueno, se acerca cada tanto. Le vamos a dar el pie por lo que organizamos, para nada cerrada, así que ustedes sepan, podemos ir interviniendo y charlando, digamos, es una conversación. Para eso llamamos conversatorio este espacio, pero como para comenzar, le vamos a dar en principio el pie a Sandra para que ella comience con algunas de las líneas que la invitamos para abordar y para debatir, así que comenzamos con la palabra de Sandra y después seguimos con la palabra de Génesis. Bueno, gracias Ezequiel. Bueno, muy buenos días a todas, todes. Sí, cómo esto nos hace encontrar, las distancias se achican, parecería que los primeros días de marzo parece que estuvimos en los mismos lugares, y cómo con toda esta gente de ahora de artes, perdón, me sigue saliendo a mí Bellas Artes, hay que hacer el ejercicio, abre nuevos puentes para que empecemos a trabajar juntos, así que agradezco muchísimo a través de Cecilia la convocatoria que me hicieron, y me parece muy tentador esta propuesta, porque yo no vengo del campo del diseño, pero soy una gran crítica innecesaria de ustedes. Así que bienvenido a esta posibilidad de pensarnos juntos, de qué cosas nos están pasando desde la universidad, y en esto sí, si tendría que agregar algo, corregir que todavía no me doctoré, que es algo ahí pendiente, y sí que soy una defensora de la educación pública y de la universidad pública, que yo creo que es algo lo que me marca como compromiso político. Me parece que estos tiempos, que me gustó lo de las urgencias, lo que hizo a nosotros fue precipitar políticas, porque rápidamente hubo que salir a resolver situaciones que, aunque uno lo discursivo las tenías planteadas, acá quedaron tan en evidencia. Digo, y cómo esta pandemia lo que hizo fue materializar las desigualdades, quiénes quedaron afuera y quiénes pudieron seguir sosteniendo estos espacios académicos, y con cuánta creatividad hubo que salir a resolver la situación. Pero en esta creatividad también quedó en evidencia la desigualdad por la inaccesibilidad. A lo mejor a mí me gustaría contar algunas experiencias. Por un lado, soy docente en la Facultad de Humanidades, y ahí descubrimos que todo lo que podía potenciar este sistema de comunicación a través de estas plataformas, a ver, en la parte anecdótica, bueno, así como digo que estoy en la Universidad de La Plata dando clase, coordino el área de discapacidad de la universidad que pertenece a la Prosecretaría de Derechos Humanos, y que esto para nosotros es súper valioso, porque aunque hace muchos años que venimos trabajando en el tema, fuimos pasando por extensión, por planeamiento, por académica, pero entendemos que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, así que nos quedamos cómodos desde este lugar de defensa de derechos. Pero también estoy en una red latinoamericana, y lo que descubrimos ahora, gracias a la pandemia, es que podíamos hacer reuniones virtuales, que antes esperábamos cada 2 años para encontrarnos en forma presencial, así que esto fue, bueno, una parte irónica, rara, extraña, y ya tuvimos 3 reuniones a nivel latinoamericano, ya propusimos algunas actividades, y lo que hicimos fue un monitoreo de cómo estamos, y aparecieron como 2 grandes situaciones, y con esto termino mi presentación para abrir después el diálogo, es que quedó en evidencia que quienes hoy necesitaban más apoyo eran los docentes, quienes ahora parecería que estaban en un estado de confort dando sus clases cómodas sin saber quién quedaba fuera, y el que tenía que hacer todos los esfuerzos eran los estudiantes en situación de discapacidad. Acá quienes salen a pedir ayuda son los docentes. Y por otro lado, quienes son los mejores asesores de cómo resolver cada una de estas situaciones fueron las personas con discapacidad. Así que, bueno, con esto invito a repensar cómo se piensan, se diseñan las políticas y las prácticas, quiénes son expertos, pero celebro esta posibilidad de transversalización de temáticas. Así que, bueno, gracias por este espacio y esta posibilidad de comunicación y de diálogo. Te paso la palabra a Génesis y después seguimos. Bueno, gracias Sandra, pues muchas gracias, buenos días. Bueno, rápidamente quiero agradecer la invitación a María Blanco, a Jorgelina, a Pablo allá en Argentina, y a mi querida Tania Ramírez aquí en México, que fue el puente de conexión con ustedes. Bueno,
Pues sabemos muchos de los que estamos aquí virtualmente reunidos o los que puedan ver esta sesión después, sabemos que el trabajar en el ámbito del diseño y en la comunicación visual, sabemos que somos parte de los últimos eslabones del proceso, ¿no? Y siempre nuestro trabajo, la mayoría de las veces, no voy a decir siempre porque tampoco es bueno generalizar, pero la mayoría de las veces es siempre siempre es urgente, ¿no? Siempre es una urgencia. Cuando no hemos escuchado el dicho de es para ayer, es para antier, ¿no? Siempre que estamos los diseñadores o los comunicadores visuales trabajando, o sea, que somos la última parte que nos llega el contenido, nos llega el trabajo y siempre quieren que nuestro trabajo esté urgente. Pero considero que, bueno, y tenemos una tendencia y una capacidad, y desarrollamos una tendencia y una capacidad para realizar el trabajo creativo de manera rápida y bajo la tensión de diferentes factores que están afuera haciéndonos llegar, oye, el impresor, el que se encarga de redes sociales, que va a subir la información, todo, ¿no? Aprendemos a desarrollar nuestro trabajo bajo todos esos factores de tensión que nos rodean. Pero considero que cuando se viene a diseñar en momentos de emergencia, el sentimiento, el feeling, y digo el feeling porque no podemos dejar de hablar de lo profesional sin hablar de lo personal, ¿no? O sea, lo que estamos pasando cada persona que tenemos que resolver esos trabajos, pues son totalmente diferentes, ¿no? Son estados anímicos con los que tenemos que lidiar y luchar para poder sacar nuestro trabajo. En mi experiencia laboral voy a contarles acerca de un momento de emergencia que fue el 19 de septiembre en la Ciudad de México, el sismo que tuvo en 2017 y con el cual tuvimos que trabajar contra el impacto emocional que sufrimos las personas, pero que sabíamos que teníamos que salir adelante con mucha información, con mucho trabajo pues para todas esas poblaciones, para todos esos grupos que históricamente pues han sido discriminados y que en épocas de emergencia se acentúa más la discriminación que puedan surgir a estas personas, ¿no? O sea, solo por mencionar algunos grupos, hablo de trabajadoras del hogar, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, niñas y mujeres, solo por comentar unos, ¿no? Cuando sucede aquí el temblor en México, yo tengo la percepción, igual puedo estar equivocada, pero tengo la percepción que en el imaginario con la gente que yo trabajaba, que en el equipo que yo colaboro hay mucha gente joven, que tal vez no vivió de cerca el 85, el terremoto del 85 que tuvo aquí muchas graves consecuencias en México, y si lo vivió, creo que eran muy pequeños y no lo tenían no se encontraba como en el imaginario de las personas que todavía podía haber como, pues, derrumbes, gente atrapada en los edificios, lamentablemente muchos fallecimientos, como que no tenía eso en la imaginación, ¿no? Si temblaba, hacíamos el protocolo de manera súper relajada y era lo que pasaba, ¿no? En cada temblor. Que fue el 19 de septiembre, que fue como bastante fuerte, pues lo vivimos y fue emocionalmente para todos los que colaboramos en CONAPRED, fue muy fuerte, ¿no? Regresamos a casa tal día, ese mismo día, porque pues ya no podíamos subir al edificio porque no sabíamos en qué condiciones había quedado, ¿no? Entonces no pudimos regresar al edificio, todos regresamos a casa, hicimos mucho tiempo en regresar porque todo fue realmente demasiado tráfico, toda la gente saliendo al mismo tiempo, yéndose a sus casas, yendo a la escuela por sus hijos, ¿no? Todo lo que conlleva esa emergencia. Pero llegamos y al siguiente día ya estábamos, después de tener ese impacto y las noticias y todo lo que pasa alrededor de una emergencia de este tipo, al siguiente día ya estábamos hablando con mis colegas, con las directoras, con las subdirectoras, acerca de qué teníamos que hacer, con qué teníamos que salir, ¿no? Como institución gubernamental, qué es lo que nos toca hacer para, para mandar información a la población. Entonces, pues concluyeron colegas, directoras, subdirectoras de CONAPRED, que era la necesidad era generar insumos que ofrecieran garantías de derechos
a la no discriminación, a los grupos históricamente discriminados, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, ya que son grupos que experimentan las consecuencias de estas emergencias de manera más acentuada. Y bueno, estuvimos generando muchos materiales gráficos, tanto documentos de circulación como gráficos para divulgación en redes para estos grupos. Y, y fue un trabajo muy diferente porque, por supuesto, en el stock que manejas de fotografías, pues no tienes como algo que te pueda apoyar visualmente a esos materiales, ¿no? Entonces, como diseñador gráfico, comunicador visual, yo, yo siento que es muy importante, como se ha mencionado en diferentes foros y diferentes maestros de la enseñanza, muy importante la preparación en las diferentes áreas, porque si realmente estás como diseñador o comunicador visual trabajando y generando materiales en este tipo de emergencias y en este tipo de espacios que tienes que resolver cosas, muchas veces te toca realizar trabajo de otros colegas que no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Durante la emergencia. O sea, por ejemplo, tal vez tú solamente estás enfocado en diseñar, pero muchas veces los materiales que tienes que trabajar en un momento como ese, en una situación como esa, pues te toca realizar una mínima corrección de estilo, te toca revisar que el texto no tenga callejones, viudas, huérfanas, te toca saber que lo que quieren plasmar gráficamente en un documento, por supuesto no vas a plasmar la catástrofe, ¿no? Si lo que queremos ver como documentos más esperanzadores, más positivos, pues tal vez vas a plasmar la solidaridad que se está viviendo en ese momento, ¿no? Pero no tienes material gráfico que te pueda apoyar. Entonces, como resolver todas esas cuestiones creativas para poder salir con los materiales, creo que es la diferencia que te pone en hacer un diseño normalmente que es con urgencia y en resolver un diseño urgente que es durante un contexto de emergencia, ¿no? Entonces, ahí sí la creatividad tiene que ser al 200%, ver de qué manera se puede resolver las situaciones gráficas que deben de acompañar los materiales o los recursos que necesitas tener, ¿no? Y que muchas veces quien va a salir a tomar la fotografía, o tienes compañeros y compañeras que están en trabajo de campo y en el espacio y que van a hacer y que van a hacer la de fotógrafos, ¿no? Entonces, para eso a mí yo sigo haciendo hincapié en que la formación de la persona diseñadora gráfica o de la persona comunicadora visual tiene que ser completamente multidisciplinaria, tiene que abarcar demasiados espacios, tanto que yo me metí a estudiar diseño porque no me gusta la ortografía, porque no sé escribir, no, pues no, o sea, tienen que estar como súper enfocados, tienen que ser tenemos que conocer mucho todas las áreas y estar como siempre en la disposición de aprender de todos los colegas que día a día enriquecen nuestra profesión, porque lo digo por experiencia, en momentos de diseños de emergencia te toca hacer muchísimas cosas y creo que me expandí un poco, pero lo dejo hasta aquí para, para empezar el diálogo y la discusión. En realidad nos dejaste a todos muy atentos porque es una realidad muy lejana a nosotros los de los sismos y todas estas tragedias, ¿no? Así que estábamos todos muy atentos escuchándote. Sí recordé que en esto de ser parte de integrante de una red latinoamericana, el año pasado y el anterior de Guatemala, que hubo un terremoto, salieron a pedir a la red qué antecedentes teníamos de protocolos para personas en situación de discapacidad. Y ahí Costa Rica, Chile y México fueron quienes aportaron estos materiales que son sumamente necesarios. Yo lo que quería contar una anécdota para este público de diseñadores, que en la Universidad de La Plata, nosotros hace 20 años que está la dirección, y por lo general siempre trabajamos sin plata, es decir, siempre fue desde el compromiso, el voluntarismo, las ganas. Como y en el en muchos lados. 2015 hubo una convocatoria desde el Ministerio de Educación para trabajar lo que entendemos por accesibilidad académica con una partida presupuestaria. Y siempre contamos que nos costó un montón diseñar en qué gastamos la plata, porque estábamos acostumbrados a trabajar sin dinero y decidimos trabajarla en un diseñador. Es decir, entendíamos que el poder dejar productos, piezas gráficas
que nos queden, y porque también era algo que nos parecía que en su momento era caro, fue toda una línea de trabajo en cómo trabajar comunicación en formato accesible. Y acá si quieren les cuento una anécdota. En los últimos años empezó a aparecer esto, a lo mejor puede haber más, pero plasmado en la vida universitaria. ¿Qué entendemos por comunicación accesible? Fue un aprendizaje muy interesante porque en un principio creíamos que había que hacer material gráfico y alguna pieza en braille por si viene algún estudiante ciego. Entonces teníamos algunas piezas en braille. Después empiezan a aparecer, no, pero también hay que hacer alguna en macrotipo por si hay alguien con disminución visual. Entonces teníamos algunas en braille, otras en A4 o en un tamaño mayor. Después empiezan a aparecer que había que hacer el QR para las personas ciegas, que el texto que aparecía en el material, en la pieza, tenía que estar en un audio para que un lector de pantalla a través del QR con los celulares puedan leer. Y así vamos aprendiendo hasta que hoy tuvimos que incorporar, nosotros estamos trabajando mucho con el QR. Y ese QR no solo te lleva al audio, sino también un intérprete de lengua de señas que dice, esa información en lengua de señas, pero esto que hoy casi lo podríamos decir que tenemos cerrado o entendido, que es comunicación accesible, fue una cadena que siempre nos dábamos cuenta que dejábamos a alguien afuera. Digo, fue un ejercicio muy interesante de ver cómo empiezan a aparecer poblaciones. Ahí aparece el concepto de diseño universal. Si es posible hacer algo que sirva para cualquiera, para todas y para todes. Y también aprendimos, o por ejemplo, la audiodescripción. Y en esto entramos en un debate muy grande si todas las películas tienen que tener una audiodescripción para una persona ciega. Y no nos ponemos de acuerdo, porque hay directores de películas que te dicen, mira, mi escena es indescriptible, es lo que percibe cada uno, entonces si alguien se la va a describir un ciego, va a ser la visión de esa persona. Bueno, me pareció para nosotros, y que es lo que quisiéramos transmitir, y que esto sirva como puntapié inicial para seguir dialogando con la gente de diseño, que en la formación de los diseñadores empiecen a pensar cuántos destinatarios. Y me estaba imaginando en ustedes que aprendí que en México hay mucho analfabetismo. Entonces, ¿cuántos de estas piezas gráficas y de estos mensajes que tienen que hacer no siempre tiene que estar acompañado de texto? Esto que vos hablabas mucho de la foto, ¿no? Como forma de comunicación. Bueno, no sé. Claro, claro. Mira, yo que también, así como comentas que han ido aprendiendo ustedes acerca de la accesibilidad y del diseño universal, también es algo que desde CONAPRED, la institución donde colaboro, es algo que hemos aprendido y que es tan sencillo trabajarlo si se plantea desde un principio, ¿no? Si desde un principio, como lo menciona Sandra, se enfoca en todos los públicos a los que vamos dirigidos, porque en una cuestión de emergencia entiendo que no tienes a la mano. Tal vez si vas a hacer una animación de solo gráficos que van a proyectarse 5 gráficos en la pantalla en animación, entiendo que tal vez en ese momento, en un momento de emergencia, no tengas al colaborador que te hace el audio, no tengas al que te subtitula la animación, no tengas al intérprete de señas para ponerla en el fondo, abajo, en la esquina inferior derecha. Puede ser eso, puede ser que en ese momento y que tengas que salir inmediatamente y que no lo tengas en todas sus versiones accesibles. Pero lo importante aquí, que es una tarea fundamental del diseñador, pues lo que sí puedes hacer desde tu trabajo es hacer tipografías claras, tipografías fáciles de leer, con el peso adecuado, que no sean demasiado light, que no sean demasiado complicadas para entender. Que el alto contraste que se maneja entre el fondo y el diseño y tal vez el gráfico sencillo que acompañe esa tipografía, pues que sea un alto contraste y que sea muy fácil de leer para las personas que tengan disminución visual o tal vez para las personas que pueden leer, que aunque no tienen lenguaje de señas pueden entender las palabras. Entonces, justo eso es muy importante porque tal vez en el momento, como lo dije, de emergencia, no tienes a los profesionales que te acompañan y que te terminan de hacer tu material visual o gráfico más completo y más accesible en cuestiones de diseño universal, pero sí puede que tu trabajo venga
realmente con una tipografía clara, con alto contraste, y que eso sirve mucho, aunque sea tal vez un diseño básico, cumple con las condiciones de accesibilidad básicas, ¿no? Y eso me parece muy importante como diseñadores, porque muchas veces te casas con la paleta de colores que está de moda, que acaba de salir, y que la ves y que realmente no genera un alto contraste, ¿no? Que está padrísima tal vez para ponértela en tu ropa, para otras para pintar tus cuartos, ¿no? Pero no para generar materiales gráficos que se van a leer en diferentes dispositivos, pero no para cuestiones, libros que se van a imprimir, pero la tipografía no está lo suficientemente con el tamaño necesario para que toda la gente la pueda leer, todas las personas lo puedan leer. Entonces, como justo esas cuestiones de diseño universal básicas que un diseñador y un comunicador visual puede trabajar desde que plantea y boceta su trabajo, me parecen como puntos claves a considerar para los públicos que vamos dirigidos, ¿no? Es que es interesante. Sí, perdón. Una cosa que me surge, digamos, de lo que están hablando, es, bueno, un poco estos cruces o estos límites que pueden darse entre accesibilidad e inclusión, ¿no? Quizás hemos escuchado o se habla constantemente, ¿no? Bastante de las relaciones entre tecnología e inclusión, ¿no? Digo, algo de lo que están hablando tiene relación con cómo las tecnologías han posibilitado maneras de acercamiento a otros registros o a múltiples maneras de coexistencia de determinados materiales, ¿no? Pero en términos de, por decir así, bueno, podríamos hablar de las dos cosas, tanto de la inclusión como de la accesibilidad. Creo que es algo que también está sucediendo hoy, ¿no? En el marco del aislamiento y de las, bueno, triple cuarentena que venimos acumulando, que tiene que ver, por ejemplo, en todo el ámbito de la educación o en muchos otros ámbitos, como nos hemos volcado a una mediación tecnológica que ha permitido realmente, de hecho nos lo está permitiendo en este instante, comunicarnos, estar en contacto, seguir encontrando maneras de anclar nuestras discusiones, nuestros encuentros, pero que hay como cierta ilusión de universalidad en este acceso a las tecnologías, que caemos como un poco en desilusión cuando nos empezamos a dar cuenta de que no es tan universal, ¿no? Hay muchas personas que no tienen el acceso a estos territorios digitales o tecnológicos, ¿no? Sí. ¿Sabes que quería contar una anécdota que a lo mejor no tiene tanto que ver con el diseño, pero sí con la accesibilidad? Y pensando si en este público tiene que ver más con diseñadores y estudiantes, ¿cómo tuvimos que salir ante esta emergencia? Digo, así como contó Génesis de cómo salieron ellos, bueno, nuestras emergencias fueron diferentes, fue trabajar desde estas plataformas, y esto que yo contaba al principio de que eran los docentes quienes salieron a decir, bueno, ¿cómo hago si tengo un estudiante ciego, si tengo un estudiante sordo? Y ahí se puso en evidencia que el equipo de intérpretes que tenemos nosotros no contaba con los suficientes datos necesarios para una clase sincrónica, estar 4 horas que exigía la Facultad de Arquitectura en una clase. Bueno, empezaron a aparecer muchas cuestiones interesantes para repensar con qué insumos contábamos. Y en eso aparece la gente de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Plata dándonos charlas y capacitaciones a los docentes de cómo resolver situaciones. En eso empiezan a aparecer diferentes temáticas hasta que nos convocan para trabajar cómo sería dar clases en formatos accesibles. Para hacer esa producción, que después los invito a que miren en el blog, que está en el área de educación a distancia, nosotros convocamos a diferentes personas con discapacidad. Y acá quería hacer como un pequeño nomás, cuestión conceptual y teórica. En el tema de discapacidad, quien nunca estuvo en contacto, por lo general, hay una cuestión que tiene que ver con la lástima, con pobrecito, hasta sorprenderse que hacen la universidad. Y nosotros siempre nos gusta aclarar que se puede pensar la discapacidad de un modelo médico, donde parecería quien tiene el problema es la persona, su familia, su entorno, y tienen que salir ellos a resolverlo
porque es como culpable o responsable de ese cuerpo diferente al de la mayoría o al de la normalidad, entre comillas, y después aparece lo que se entiende como modelo social. El modelo social lo que dice es que una persona vive su discapacidad en la medida que el entorno pone barreras. Y es donde todos nosotros estamos convocados a repensar nuestras prácticas. Entonces, nada, con esto, esta breve introducción lo que quería contar es que esto invitó a que cada uno, cada vez que hagamos una política, una práctica, un diseño, algo, podamos tener presente a quien dejamos afuera, que la mayoría de las veces es por desinformación, no por discriminación. No se les ocurrió pensar que ese otro que iba a ver el material o era ciego, o era sordo, o era daltónico, o era disminuido visual. Entonces, cuando empezamos a preparar ese material, nos pareció que lo más, a ver, el impacto podía ser mucho más fuerte si quien daba esos comentarios era una persona con discapacidad. Y en eso invitamos a estudiantes sordos, a un asesor que tenemos que cuente, ahí cuando vos dijiste, abajo a la derecha el intérprete, acá apareció que en las clases donde el sordo a través de su celular tenía que ver al intérprete, se decidió invertir el porcentaje y que la intérprete ocupe casi toda la pantalla para que el estudiante en su celular, que era la mayoría del recurso tecnológico que utilizaban, vean al intérprete y no al profesor dando la clase. A ver, tuvimos que ahí salir a resolver situaciones. Y la otra situación que les quería contar era que pedimos que se filme una estudiante ciega, donde también muestra cómo ella accede al campus a través de su celular y mientras mostraba había una escena donde se ve el material que todos los veíamos y ella le decía vacío, vacío, vacío. Y era porque ese docente cuando subió el material en PDF no lo hizo en formato accesible. Digo, poder encontrarse con esas cuestiones que, insisto, creo que primero es desinformación y no discriminación, te abre un panorama que bienvenidos sean estas posibilidades, estos diálogos para conocer cuántos usuarios desconocemos que hoy existen y que tienen derecho a acceder a la información. Y que ustedes como diseñadores son responsables de esto, pero responsables en diálogo. Digo, también nosotros siempre decimos, a ver, una crítica que hacemos a la universidad, ¿cuántos de los que investigamos temáticas vinculadas a la discapacidad, a la inclusión, a la accesibilidad, es por un tema que nos plantean las organizaciones, pocas veces, y cuántas veces las organizaciones van a la universidad a decir, necesitamos que investiguen, que elaboren tantos materiales? Digo, me parece que tenemos que todavía habilitar más diálogos, pero insisto que la formación de los nuevos profesionales, no para que sean expertos en accesibilidad, sino para que vean que diseñar una página web, si uno la hace en formato accesible, no importa después para quién está dirigida, cualquiera puede acceder a ellas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto del diseño universal que vos también estás comentando? Sí, definitivamente coincido contigo que la accesibilidad, diseñar, por ejemplo, un sitio web, diseñarlo accesible es benéfico para todas y todes, o sea, sirve para cualquier persona y estás abarcando un público más amplio, por supuesto, vas dirigido a muchas personas que viven con diferentes condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo veo un sitio web desde mi celular y estoy en plena luz del día a, a, a las 12 de mediodía y estoy intentando ver una pantalla y si esa pantalla está diseñada de manera accesible, lo podré ver por la intensidad de los colores con la que esté diseñada, ¿no? Entonces, es muy importante justo empezarnos a plantear desde la creación y la conceptualización de los materiales que generamos el diseño universal para que la accesibilidad sea pues realmente funcional. Con lo que comentas, Pablo, del acceso a las tecnologías, pues yo considero que, pues, hablando de México, México es un país sumamente desigual. Todas las personas tienen acceso a celulares y a computadoras. Entonces, justo es otro de los retos con los que te enfrentas, ¿no? En esta cuarentena que están trabajando y que muchas escuelas se fueron bueno, que la Secretaría de Educación Pública hizo sus programas de educación vía televisión, que muchos otros colegios los hicieron por sesiones de diferentes plataformas vía internet.
pues te encuentras con que mucha gente no pudo acceder a esos espacios, ¿no? Simplemente porque no tienen un televisor en casa para ver las clases de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, es un reto muy grande, por supuesto. Yo considero que los materiales gráficos que haces sí deben de estar en diversos formatos tecnológicos, pero también no nos podemos salir del tradicional impreso en papel, de los audios que se pueden poner en las pequeñas comunidades, en los megáfonos de las radios comunitarias. No podemos deslindarnos de eso porque no todo mundo va a la par de la tecnología que el resto de las personas. Entonces, siempre que se piense en materiales accesibles, aparte de, ok, sí, redes sociales, videos con closed caption, con intérprete de lengua de señas y todo, no podemos dejar de lado las tecnologías tradicionales que pueden servir para radios comunitarias, para televisiones, para todas esas personas que probablemente puedan tener acceso a las tecnologías más tradicionales, ¿no? Estaba pensando que quería comentar para que quienes nos escuchan y por primera vez acceden a esto, que tampoco les agarre pánico, y a partir de ahora todo lo que tienen que hacer, cómo testear. Entonces también quería contar una anécdota, que así como conté que el modelo social habla que de las barreras pone el entorno, también tiene un principio que es nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, parecería que históricamente supuestos especialistas o profesionales sabemos más de la discapacidad que la propia persona y somos nosotros quienes diseñamos y hacemos. Bueno, a partir de este principio de nada sobre nosotros y en nosotros, que yo lo podría cuestionar bastante por la cuestión de género, porque sigue dividiendo quiénes son nosotros y quiénes son los otros, pero bueno, ¿cómo logramos nosotros plasmar esta línea en la Universidad de La Plata? Fue conformar lo que se llama un grupo de testeo. Porque nosotros entendemos que aquel sordo, ciego, con alguna otra discapacidad que ya vino a la universidad, viene a estudiar. Igual no sé si tiene ganas de ser militante por los derechos de las personas con discapacidad en la vida universitaria. Entonces nuestra propuesta fue que cada vez que hacemos algo, los convocamos a ellos para que nos testeen si lo que estamos haciendo es en formato accesible o qué le corregirían. Y cuando leía cuando te presentaban y hablaban de la museología, una de las actividades que hicimos fue ir al museo. Porque el museo puede tener muy buenas intenciones, pero hasta que no viene un usuario ciego o sordo o con disminución visual y le diga, mira, lo que ustedes están haciendo a mí no me sirve tanto, yo necesitaría esto, fue un diálogo muy interesante. Si todas las piezas hay que reproducirlas en 3D para que las puedan tocar, o con una alcanzaba, o con una audiodescripción. Bueno, así que quería contar esta experiencia de que esta posibilidad de, bueno, primero para todos los que están estudiando, cuando hagan un material o estén trabajando y quieran testear la accesibilidad, en la Universidad de La Plata hay un grupo, se llama Grupo de Testeo, que son estudiantes que están como disponibles para darle su opinión, así que todos aquellos que quieren hacer, y a las áreas políticas también. Digo, el museo fue un espacio muy lindo, ahí entramos en discusión dentro de lo que entendemos hoy por diseño universal y prácticas accesibles, todo lo que tiene que ver con lenguaje fácil. Y ahí la academia queda un poco en situación de conflicto. El lenguaje fácil es para que una persona con discapacidad intelectual o con otras cuestiones pueda acceder a cuestiones terminológicas que a veces la academia se caracteriza por utilizar terminología que no es tan común en la vida cotidiana de cualquiera. Así que bueno, llevo una complejización más a esto de qué entendemos por una comunicación en formato accesible. Ajá. Sí, realmente creo que como diseñadores y comunicadores visuales, con todos estos aprendizajes que vamos teniendo en la vida laboral, los retos son mayúsculos, ¿no? Todos los retos creativos y los retos que vamos a ir enfrentando para resolver cuestiones técnicas y tecnológicas son mayores, pero creo que eso es lo que hace más interesante nuestra labor, ¿no? Y justo nos posiciona en esta constante de seguir aprendiendo, seguir capacitándonos, seguir generando como más recursos creativos para solucionar esos grandes retos que se ponen en el camino, ¿no? El diseñar para todas las personas. Miren, acá, ya que van llegando, les voy pasando algunas, vamos a comentar algunas de las cosas que la gente que anda por YouTube
mucha de ella gente amiga y cercana al laboratorio, está digamos, comentando ahí en el área del chat de YouTube. Dicen, por ejemplo, Cris Ladaga dice, el proceso de diseño debe integrar la accesibilidad como una dimensión proyectual, ¿no? Quizás algo de eso también entra en diálogo con lo primero que comentaba Génesis respecto de que, bueno, por ahí podemos estar de acuerdo con esta idea, pero muchas veces la coyuntura no lo permite, ¿no? Claro, claro, o sea, a lo que voy es que justo pensando, ¿no? Y en esta experiencia que les contaba en un principio, o sea, tal vez en ese momento que tenemos que salir inmediatamente, la coyuntura no lo permite, aunque justo coincido con el comentario de Crisel, dijiste, ¿no? Cris. De Cris, que debe ser algo en conjunto, pero justo cuando en esa coyuntura no nos lo permite, pues tenemos que hacer nuestro trabajo con la accesibilidad básica que nos permitan nuestros recursos en ese momento, ¿no? Y que fue lo que mencioné, como justo el alto contraste, lenguaje claro, sencillo, mínimo, palabras claves, gráficos sencillos que nos ayuden visualmente a entender el mensaje que se quiere comunicar, tipografía con un peso adecuado que nos permita como leer claramente, ¿no? O sea, justo con lo básico en lo que nos reorganizamos para que todos los demás factores que nos ayudan a hacer esos diseños y esos materiales gráficos completamente accesibles puedan tenerlo, ¿no? Es como mi experiencia laboral y justo lo que les quiero compartir, que eso hicimos nosotros en un primer momento, ¿no? Ya después de poder reorganizar todo el trabajo y el espacio donde estábamos realizando toda nuestra labor, pues ya pudimos como ir completando los materiales gráficos completamente accesibles, ¿no? Pero justo la coyuntura no nos permitió en una primera instancia salir con los materiales completamente accesibles, pues ¿qué hacemos? Pues hacemos el diseño lo mejor que podamos hacerlo para la mayoría de las personas, ¿no? Claro, quizás, bueno, ahí por ahí me da la sensación, no sé ustedes si estarán de acuerdo, pero me da la sensación de que algo de esto es justamente un poco como una de las posibles diferencias en las experiencias que están contando respecto de cómo, por ahí lo que comentaba Sandra, de todo este proceso en el cual se sentaron a pensar y a planificar maneras de producir materiales accesibles, tiene como mucho una idea de proyección pre, ¿no? De proyecto como más con esta capacidad y esta forma de organización en la que se integra a la accesibilidad como dimensión proyectual previa al lanzamiento de los materiales, digamos. Mientras que en el otro caso es, bueno, digamos, en realidad en un punto es hasta intentar salir a resolver mucho de lo que se hizo de repente inaccesible, que es, por ejemplo, no sé, la circulación por la ciudad o la posibilidad de acceder a servicios básicos o a necesidades básicas, ¿no? Claro, 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 por supuesto. Ayudas básicas, ¿no? Que empezó a prestar las instituciones gubernamentales y para la población más vulnerable, ¿no? Acá tenemos otro comentario de OBZ, Diseño, Comunicación y Fotografía, que incluye, digamos, nombra algunas brechas que cuando hablábamos, creo que vinculado al comentario que yo hacía, quizás no fueron tan nombradas, que dice las brechas sociales y etarias son un punto a considerar que quizás muchas veces no se las tiene en cuenta como dentro de un poco esto que vos nombrabas, ¿no, Sandra? De que en muchas ocasiones tendemos a creer que la accesibilidad es para personas que atraviesan alguna dificultad particular en lo físico o en alguna cuestión, podríamos decir, de nacimiento o de, ¿no? Y que muchas veces no alcanzamos a comprender muchas veces las problemáticas que aparecen, por ejemplo, con la vejez, ¿no? Totalmente. Sí, hoy se habla mucho del concepto de ciudades amigables, ¿no? Donde incluye también todo esto.
lo que venimos estudiando es que parecería que todo aquel que no se parece a esta supuesta normalidad, como nos asuste, preferimos alejarnos y no tenerla en cuenta. Pero a ver, no sé si todos vamos a ser discapacitados porque no sabemos, pero que sí vamos a ser todos adultos mayores, sí. Y que esto nos va a llevar a que el tamaño de la letra, a que la cantidad de palabras, esto que vos hablabas de poner palabras claves, el día, la hora, el lugar, digo, todo esto nos fue enseñando cuántos destinatarios hay en cada uno de nuestros mensajes. Y solo para tirarles, digo, no sé cuánta gente de las que está acá está vinculada a la temática, pero para nosotros son fundamentales muchas cuestiones que hacen los diseñadores, es el tema del baño. Si yo me encantaría verles la cara a los que están, pero bueno, si uno les dice, ¿cómo son los baños? Supongo que la mayoría va a decir, los baños son para mujeres, para varones y discapacitados. Discapacitados que como si fuese un tercer género, pero en este imaginario del discapacitado es una silla de rueda, sola, quieta, inmóvil, donde no sabemos quién está dentro, y por eso no importa el género, digo, las categorías son así, entonces muchas veces, y siempre también insistimos que quienes fueron los primeros en instalar baños accesibles fueron a las estaciones de servicio de las autopistas, con este logo, con esta identificación, esta marca de la silla de rueda, como criterio de accesibilidad, y que si alguien que no tenía discapacidad entraba a ese baño, era mirado como diciendo, ese espacio a vos no te corresponde. Entonces, sin querer, los diseñadores terminaron reproduciendo una ideología de la normalidad, de qué espacios son para cada uno. Entonces, digo, con esto, bienvenidos a replantearse que ustedes tienen mucho que ver en esta batalla cultural de cómo pensamos los cuerpos, cómo pensamos los espacios y cómo nos pensamos nosotros como usuarios, ¿no? Sí, bueno, ahí por ejemplo, hay una pregunta que tiene que ver un poco con esto que nombrás, Sandra. Dice, Pablo Mazzolo nos acerca la pregunta, ¿cómo se individualizan las distintas discapacidades en un contexto, en los diferentes contextos, particularmente en el contexto de emergencia o con respecto a los protocolos? ¿Para qué? Digo, para que no sea un exceso de materiales, ¿no? Quizás pensar en diferentes particularidades dentro de las poblaciones a las que, o de la gente destinataria de nuestras piezas, nos lleva a particularizar, pero al mismo tiempo necesitamos de un ejercicio de generalización. Entonces, ¿cómo se dan estos idas y vueltas, por decir así? A lo mejor me gustaría profundizar mucho más, solamente diría que por lo general un mensaje tiene que tener, si puede ser con subtitulado, con el audio, descripción, es decir, o si es en papel, casi todas las personas tienen lectores de pantalla que les leen, o los celulares que les leen, pero tiene que estar cargado de una manera accesible. Y en lo posible con intérprete en lengua de señas, que esto también parecería nuevo. Digo, pero también es una cadena, digo, históricamente, cuando no había intérprete, decían, ¿para qué vamos a tener un intérprete si no hay sordos? Y los sordos decían, ese espacio no es para nosotros porque nunca hay un intérprete. Pero miren la paradoja entre lo políticamente correcto y la usabilidad de las cosas. Cuando empezó lo de la emergencia y lo de la pandemia, hubo un gran reclamo de la comunidad sorda que aparezca la figura del intérprete en los discursos del presidente. No todos los canales lo tenían, aunque estaba en la ley de comunicación. Bueno, las primeras instancias donde apareció el intérprete, como decía Génesis, abajo a la derecha, el zócalo del canal televisivo tapaba al intérprete. Entonces, esas son las cosas que decimos, ¿qué nos está pasando? Es decir, no era porque quedaba bonito, había que cumplir por la ley, era porque un sordo quería acceder a la información. Y el zócalo del urgente último momento tapaba lo comunicacional. Pero, bueno, digo, puede ser que, y si uno piensa también en porcentajes, cuántos sordos se comunican, nos parece que es una discusión que no viene, no sirve, porque no pasa por porcentajes, sino por derechos. Y hoy estamos invitando a que todos de alguna manera tendremos que aprender lengua de señas o contar con intérprete. En la universidad nos pasa que no hay títulos oficiales de intérprete, entonces también la figura en carácter de que es convocado, docente, no docente. Bueno, digo, y lo que digo es bienvenido a la discusión. Esto hace 10 años no se discutía. Claro. Hoy tenemos sordos en la universidad, próximamente habrá docentes, hay trabajadores que se comunican en lengua de señas, pero bueno, me parece que esto nos abre la posibilidad de correr un formato único de ser, estar y transitar por el mundo, ¿no?
No sé si sirvió. Sí, coincido contigo, Sandra. Yo considero que un material puede funcionar para diferentes discapacidades, digámoslo así. Si hablamos de un video o como lo mencioné anteriormente, si hablamos de una animación que tiene, no sé, unas 5 diapositivas en texto, ese video puede ir acompañado de audio, ese video puede ir acompañado de intérprete de señas y también puede ir subtitulado, ¿no? Aparte del gráfico y el texto que esté acompañando, y eso nos sirve para diferentes, por ejemplo, pues sí, para diferentes discapacidades. Si es algo impreso, si es un libro, pues que vas a tener impreso, pues también ya tienes, por supuesto, el archivo en InDesign o en el programa que lo hayas diseñado, y tienes la opción de convertirlo a un PDF accesible, y también los lectores de pantalla sirven para eso, ¿no? Porque puedes como hacer la tipografía más grande, puedes poner, si el PDF ya es accesible en sí, pues ya puede funcionar para los lectores de computadoras y para los lectores de celulares también. Entonces creo que sí podemos trabajar desde un principio con un diseño o puede generarse el material para diferentes personas, y no hacer un audio solamente para personas ciegas, o hacer solamente o individualizar los materiales, ¿no? Sino trabajar uno solo y que nos sirva para todo. Y justo eso, ¿no? También respetando el espacio que va para el intérprete de lengua de señas, ¿no? No vas a poner encima el nombre del que está hablando y te va a tapar el intérprete de señas, ¿no? Siempre destinando un espacio para que esa área no se invada, ¿no? Ahora en el manual de imagen institucional que maneja el gobierno de México, ya tiene como muy bien definido que esa área no se toca en cualquiera de los materiales que se hacen, ¿no? Y así se hace un PowerPoint, si se hace un video, si se hace el material que se haga, ya se sabe que tal proporción de la pantalla, esa no se puede invadir, porque ahí va colocado el intérprete de lengua de señas. Entonces, sí considero que un solo material puede funcionar para varias discapacidades. Por supuesto que sí. Ahora que nombraste el PowerPoint, eso fue también un proceso interesante cuando apareció el PowerPoint, que tampoco es tan viejo ni tan nuevo. Ajá. Parecía que la novedad era ponerle mucha animación, que aparezcan cosas, que se vayan reconstruyendo, y poco a poco fuimos aprendiendo que un PowerPoint accesible tenía que ver el contraste del color con el que se usaba, el tipo de letra, la cantidad de información que se ponía en un PowerPoint. Digo, cómo uno fue aprendiendo a partir de conocer a los usuarios. Digo, insisto, la mayoría de las veces es por desinformación que por discriminación. El tema es que una vez que te informamos, ahí sí estás discriminando si no haces lo que corresponde. ¿Qué está? Está escrito, quien quiera saber, hay ya varios protocolos donde explican qué es un PowerPoint accesible, qué es una comunicación accesible, pero bueno, descubramos el mundo juntos, digo, pero para mí lo más interesante de esto es que si alguna vez diseñan algo, que sepan que lo ideal es después convocar a alguien con este tipo de comunicación alternativa, diferente a la común, parecería de la mayoría, que ellos le van a dar las respuestas. Ahí cuando recién nombraste a Cristal, supongo que es, hace 2 años creo, ya perdí, hicimos un encuentro de estudiantes ciegos para que ellos nos cuenten cómo acceden a la información. Y no todos accedían de la misma manera. No todos los ciegos saben braille, ni todos los ciegos cuentan con la misma tecnología para acceder a la información. Esto también es interesante porque parecería que hay un imaginario de que todos los ciegos son iguales, todos los sordos son iguales y todas las personas con discapacidad motriz son iguales. Y de esto les podemos contar 1000 anécdotas. Desde la altura del baño de un inodoro, a la altura del inodoro, según patologías son diferentes, el sordo que tiene implante coclear o lee los labios o son lengua de señas pueden tener el mismo diagnóstico, pero 3 formas diferentes de comunicarse. Bueno, esto habla de la diversidad de lo humano que muchas veces desconocemos que están y que pueden hacer uso de nuestros productos. Así es. Sí, por ahí María Branda, por ejemplo, comenta, que es una pregunta que un poco tiene que ver con esto y con algo de lo que comentaba también antes Génesis, que se pregunta sobre si es posible una formación lo suficientemente amplia e integral que permita conocer los recursos, destinatarios, temáticas emergentes y una cultura general tan abarcativa como para poder
enfrentar todo esto con la altura que sería necesaria, ¿no? Quizás también esta idea de cómo la formación institucional o universitaria muchas veces es en realidad, ¿no? Como parándonos un poco enfrente de algunas representaciones sobre la formación universitaria, que es una formación que por supuesto es el puntapié y es la entrada al desarrollo profesional, y además la defendemos absolutamente, por supuesto, pero digo, nunca es acabada, ¿no? Digamos, es en la experiencia, en los trabajos y en las realidades que nos vamos encontrando al momento en el que empezamos a relacionarnos laboralmente o bueno, o como decías vos, en lo extensionista, en el voluntariado, digamos, en el territorio, es donde empieza a atarse algunos cabos que nos van quedando sueltos durante la formación, ¿no? Pero bueno, la pregunta apunta, ¿sería posible una formación acabada en este sentido? Difícil. En mi experiencia, yo creo que estamos en el camino. Yo creo que estamos en el camino, como lo comento, todo esto lo he aprendido en mi experiencia laboral. Creo que cuando te das cuenta de las diferentes realidades pues, que se viven, es cuando te das cuenta de las diferentes necesidades que hay que solucionar, ¿no? Pienso que estamos en el camino, no creo que ahorita exista como un espacio donde ya salgas un experto en accesibilidad y diseño universal, pero por eso se lo estamos facilitando a las nuevas generaciones. porque justo con esta experiencia y con estas formas de trabajo que se han ido aprendiendo y que se han ido descubriendo, es cuando decimos, oye, pues el diseño universal y la accesibilidad se deben de plantear desde un principio, ¿no? Desde que empezamos a bocetar, desde que empezamos a plantearnos un proyecto. Entonces, no creo que exista como un máster y salir experto en eso, ¿no? Pero si empiezas a darte cuenta de las diferentes realidades que hay que solucionar, de los diferentes públicos a los que vas a ir dirigidos, ahí es donde puedes ir aprendiendo todo y nutriéndote de los diferentes perfiles profesionales que te pueden apoyar, ¿no? O sea, ustedes tienen a Sandra en la Universidad de La Plata y ya es como una ventaja enorme, ¿no? Porque ya con todo lo han dado, con todo lo aprendido, pues puede como decirles todas sus experiencias y los diseñadores y comunicadores visuales empezarlos a implementar en sus materias, ¿no? O sea, no sé, pienso en diseño editorial, por ejemplo, en materia de diseño editorial, no sé en qué semestre lo cursen y todo, pero bueno, qué cuestiones accesibles se deben de considerar para diseñar materiales editoriales y justo el intercambio. Yo pienso que el intercambio con los diferentes perfiles de profesionales es lo que nos ayuda a enriquecer nuestro trabajo. Y por supuesto que estas nuevas generaciones pueden salir muy bien preparadas en estas cuestiones y no se tienen que enfrentar a las experiencias laborales que se nos presentaron a nosotros y que tuvimos que empezar a resolverlas en el camino, ¿no? Y también a prueba de error, y también que creíamos que era accesible y no, resulta que no fue ni tan accesible. Y vas aprendiendo a prueba y error y vas mejorando tu trabajo, ¿no? Y creo que justo a estas nuevas generaciones se les pone como los retos mucho más grandes, pero también a la vez muchos más fáciles porque ya están identificados, ¿no? Y ya tienes personas que son profesionales en esto que te pueden apoyar y te pueden retroalimentar de las experiencias que han tenido. Sí. ¿Querés decir algo? No, pensaba que también, que en esto de la formación, también desmistificar que crean que cuando uno diseña para personas con discapacidad es algo aburrido, que creen que si lo hacen braille es en hoja blanca solo para braille. Bueno, ahí tuvimos una experiencia, el año pasado se dictó un curso de braille para los no docentes y la consigna era que el trabajo final tenía que trabajar sobre algún producto. Y trabajamos sobre uno de los trabajos, fue sobre el menú del comedor universitario.
Y la idea era, y invitamos a que todos los buffets de las diferentes facultades o cantinas, como le dicen ustedes, sea sobre el mismo material que está la información, que esté el braille. Digo, que haya una copia en braille. Y en esto nos reíamos cuando empiezan a aparecer hoy también. Cuánto desafío para un diseñador cuando empiezan los veganos, el celíaco, el sin gluten, digo, cuando empiezan a aparecer tantos que es necesario identificar con iconos o con ciertas marcas, bueno, y ahí está también encima el braille. Pero pensar que esto es desafiante, pero desde lo abarcativo. Está buenísimo que pensemos que nuevas formas y necesitamos de la creatividad de muchos de ustedes, pero que no asocien que hacer algo accesible es plano, es aburrido, es poco creativo y que no tenga estética. Puede tener una buena estética, puede ser bajo los mismos formatos de la creatividad. Esto pasó mucho de cuando alguien diseña una página web que prefiere rápidamente hacer la versión accesible y no trabajar sobre el criterio de accesibilidad en una única versión. Bueno, esto es para dialogar, no hay únicas formas, pero que desmitifiquen que creer que hacer algo accesible deja de ser estético o atractivo. Esto me gustaría que exploren, digo, a ver, que está bueno que lo corran de ese imaginario. Sí, claro, completamente de acuerdo. Creo que el reto es aún mayor y explota y pone tu creatividad así en explosión, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, acá comentan cuestiones de cómo esta desinformación o ignorancia también es parte de los procesos normalizadores, digamos, de la cultura, de cómo se dan estos procesos tanto en lo colonial, en lo patriarcal o inclusive en otros sentidos. Hablan de cómo el aprendizaje de diseño de la normalidad muchas veces deja por fuera la idea de los interpretantes, centrándose más, o de la multiplicidad, centrándose más en ¿no? En la normalidad o en lo común, ¿no? Y Chris te comentaba algo respecto de lo que decía Génesis, que dice, estas cuestiones básicas que menciona Génesis tienen que ver con abordar el problema del diseño con clave accesible. Sumar estas perspectivas es lo que tenemos que agregar a nuestros programas curriculares, ¿no? También un poco, me parece en línea con lo que yo comentaba, de que quizás en nuestros programas, por lo menos algunos de los que yo conozco un poco por encima, creo que no está demasiado incluido todavía como parte de la formación académica en nuestras instituciones, ¿no? Sí, justo es algo que en lo que se tiene que avanzar y como comentaba, algo que hemos ido descubriendo en la experiencia laboral y que considero que justo las universidades y también las instituciones deben de estarse enfocando en generar como todos los insumos y los espacios académicos pues para informar y capacitar a más gente, ¿no? Porque las universidades definitivamente lo tienen que incorporar una materia que nos hable de eso y que deje ahí como la información para todos las y los estudiantes, ¿no? Que sepan que hay que incorporar la accesibilidad desde el inicio de un proyecto que se esté planteando. Y justo lo que comentabas anteriormente, también todo esto ha sido por desconocimiento e ignorancia con respecto al tema, porque pues lo que no se te hace normal, lo que no se te hace común, pues prefieres alejarte o prefieres ignorarlo, o se prefería, digámoslo así, ¿no? Porque creo que ya hay mucha gente que estamos en este campo, que estamos en la lucha constante porque la sociedad debe de ser inclusiva para todos, ¿no? No las personas con discapacidad no deben de adaptarse a es la sociedad la que debe estar adaptada a ellos. Por eso se habla de un diseño universal, para que sea para todas las personas y no para la gente que se considera normal. Sí, quería a lo mejor aportar que tiene que ver con un cambio ideológico, digo, me imagino que la mayoría de quienes hoy están estudiando diseño nunca se sintieron interpelados que algo tenían que ver. Solamente era si me dedico a la discapacidad, si lo pensaban como un posgrado. Y esto nos falta en muchísimas carreras. Por eso me gustó hablar del modelo médico y el modelo social, porque es según cómo diseñamos el entorno, que es que va a permitir que más personas circulen para que más personas hagan uso de estos
de esta cultura. Por ejemplo, en arquitectura nos pasaba que los únicos que exigían criterios de accesibilidad eran si diseñaban hospitales o escuelas, no centros culturales o casas comunes. Digo, antes era muy común hacer muchas escaleras porque eso le daba cierto esnobismo. Bueno, me parece que lo que queremos transmitir es que no es necesario o creer que hay que ser especialista en accesibilidad al momento de hacer un producto. Pero esto es algo que tenemos que ir transversalizando de a poco y es en diálogo con otros usuarios, que venga alguien a contarte cómo hace para acceder a la información. Esto sí es un desafío que asumimos, por eso nos gusta hablar de la interseccionalidad y la transversalidad, que es cuántas carreras necesitan que se incluya un otro, no como modelo único de un cuerpo único, una única forma de aprender, pero nos hicieron creer que era eso o eras especialista. Bueno, la idea no es que crean que hay que ser especialista en accesibilidad, es que en ciertas prácticas aprendan ciertas pautas, ciertos criterios y ya los incluyan en su cotidianeidad. Así que bienvenido a este momento histórico de transformación, ¿no? Así es, Sandra. Sí, no, no hay que salir especialistas, pero hay que tener los conocimientos básicos y arrancar desde un principio para que un proyecto no terminado luego lo quieras convertir en accesible y ahí sí se ve, o sea, termina una página web y luego, uy, no es accesible, hay que hacerla para que los lectores de pantalla funcionen, te regresas a la programación. Pues no, eso no es lo adecuado es planteártelo desde un principio y tampoco hay que tener un máster en accesibilidad para eso, ¿no? Les aseguramos que no estaba planificado que las dos digamos lo mismo. No, no. Ya nos dimos cuenta que se comunicaron antes y se pusieron de acuerdo. Ahí están preguntando también con respecto a la particularidad con situaciones más del ámbito de lo cognitivo, ¿no? Personas que tienen algún tipo de diferencia en sus capacidades cognitivas o algo por el estilo. ¿Cómo abordar este tema? A ver, ahí podría decir, por un lado está esto lo que conté del lenguaje fácil, que hoy hay toda una movida de que todo lo que tenga que ver con protocolos de la versión en lectura fácil. A ver, ¿qué cosas aprendimos? A veces nos cuesta identificar qué colectivo entraría acá, y se habla a veces de lo psicosocial. En los últimos tiempos en la universidad empezaron a aparecer un colectivo bastante importante de estudiantes con Asperger. A nosotros particularmente no nos gusta hablar desde los diagnósticos, sino poder identificar si una persona tiene una particularidad, qué apoyo requiere. Y por ejemplo, aprendimos que esas personas se sienten ofendidas si uno le escribe con letra mayúscula, creen que les estamos gritando, creen que los estamos diciéndole algo de mala manera. No sé, aprendimos que gente con dislexia hay un tipo de letra que le es mucho más amigable que otra. O cuestiones culturales, pero esto uno lo aprende en diálogo. Jóvenes con TEA o que es trastornos de espectro autista, o se habla hoy de, a ver, un espectro amplio de todo eso. ¿Qué pasó acá en La Plata, particularmente hace un tiempo? Se daban funciones de cine con la luz tenue y el volumen más bajo. Yo creo que a nadie se le había ocurrido eso, que el cine incomoda si siempre está oscuro o el volumen tan alto. Entonces me parece que esto es lo que nos invita a pensar que todo lo que creíamos que había una única forma de ser, de estar y de producir cultura puede empezar a diversificarse. Y, insisto, mucho es desinformación porque nadie lo hace a lo mejor con mala intención. Entonces necesitamos de estos usuarios que nos digan qué es lo más cómodo, cómo es la forma de comunicarse. Ahí podríamos discutir si la universidad está preparada para gente con discapacidad intelectual, y es una discusión que a mí me encanta abrirla porque no tengo respuesta. A ver, ¿cuál es el límite? Siempre decimos, capaz que alguno está y no nos enteramos. El tema es cuando viene con un certificado, con un diagnóstico, parecería que estarían todas las miradas puestas sobre la trayectoria de esa persona, y particularmente la Universidad de La Plata, hacer algo tan masivo. ¿Cuántos pasan en forma anónima que uno no descubre, solo tienen persistencia? Pero bueno, podríamos seguir discutiendo, no sé si tengo una única respuesta. Sí está bueno pensar que la forma de comunicación, cuando uno envía un mensaje, hay mucha gente que es analfabeta, hay mucha gente que tiene un vocabulario más acotado, entonces hay que buscar estas nuevas versiones de transmitir comunicación. Y ya hay gente que está estudiando para esto.
Sí, quizás acá está apareciendo una pregunta que me voy a también a tomar el atrevimiento de agregarle una parte de mi voz, pero preguntan, digamos, en las relaciones entre el diseño, la comunicación social en general, como respuesta informativa ante situaciones, por ejemplo, ahora vinculadas con la pandemia, pero ahí es donde yo agrego, digamos, la pandemia hoy es una experiencia que estamos viviendo, quizás el terremoto, como contaba Génesis, fue una experiencia que en ella fue súper enriquecedora y supongo, Sandra, lo más cercano que podríamos recuperar en términos de experiencia como inmediata desde la Ciudad de La Plata sería la inundación del 2013. ¿Cómo ven, digamos, el rol o la respuesta del diseño y de la comunicación social frente a situaciones como esta, en términos de, bueno, una gestión, ¿no? De esas situaciones? A ver, lo único que me sale es que hoy las organizaciones de personas con discapacidad están muy organizadas y son un actor clave. Por ejemplo, con la pandemia, rápidamente salió la comunidad sorda a decir que con el barbijo, los sordos que hacen lectura labial no podían acceder a la información y rápidamente aparecieron los barbijos transparentes. Cosas que, insisto, a nadie se le ocurre hasta que un usuario dice, yo no accedo a eso. Entonces me parece, hoy lo que hay que tener es esta disponibilidad ética de estar dialogando con un otro. Y que la universidad esté permeable a esto, no con una soberbia de creer que somos formadores de únicas formas, ¿no? Así que me parece que acá tienen un rol muy importante las organizaciones civiles de personas con discapacidad, que la universidad debe abrir más las puertas, o en este caso con APRED, igual que son quienes diseñan las políticas institucionales de un país, puedan estar en diálogo con la formación profesional, porque se necesita de otros profesionales, ¿no? Sí, en cuanto a CONAPRED, los materiales que generamos después del sismo, nos dimos cuenta que hacían falta justo lineamientos generales con perspectiva de no discriminación para la prevención y la actuación y la reconstrucción desde una perspectiva de protección civil, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que justo hacían falta lineamientos generales y aparte lineamientos para personas con discapacidad. Justo cómo les informas, cómo actuar durante un sismo, cómo evacúan durante un sismo a una persona que no puede moverse por sí sola, cómo le pides y cómo generas como gráficos para justo para dar a conocer los derechos a los grupos históricamente discriminados, ¿no? O sea, que las personas con trabajadoras del hogar, las personas con discapacidad, que todas esas personas tienen, pues por supuesto, tienen que conocer las formas en las que pueden actuar durante un sismo y tienen que tener la información a la mano, ¿no? Ese fue el rol fundamental, generar, perdón, esos materiales para dar a conocer esa información a las personas de los grupos históricamente discriminados, ¿no? Porque son donde más se acentúa pues la discriminación en estos contextos. Entonces, justo fue como lo que yo puedo rescatar y considerar que fue un rol fundamental el diseño, generar los gráficos, las infografías para explicar y también generar los lineamientos para las personas que trabajan en protección civil, ¿no? Y que tienen que tener esos conocimientos para justo tener una interlocución y saber qué necesita la persona con discapacidad, si la tienen que evacuar, así como lo comenta Sandra, ¿no? Como comenta de los cubrebocas transparentes, fue un diálogo, una interlocución con las personas para saber que no se iban a poder leer los labios. Justo aquí también generar la información para que la gente que está ayudando durante un sismo, durante una evacuación, todo, saber cómo se tiene que comunicar con las personas con discapacidad, o sea, preguntarles de qué manera es para ellos más conveniente evacuarlos, ¿no? De qué manera, y también conocer de qué manera se debe de hacer.
Entonces, ese fue como lo que yo puedo comentar desde mi experiencia, que fue el rol más importante del diseño, ¿no? Como generar mensajes sintéticos con palabras claves justo para toda esta población. Perdón, hace poco trabajamos sobre, vieron que yo les conté al principio, soy profesora de educación física, de cómo es la formación de un docente, y charlamos con varias familias en relación a la discapacidad intelectual, y el mensaje era de las familias a los futuros profesores es que siempre den mensajes simples y claros. Y la conclusión es que esto nos beneficia a todos. Digo, este imaginario de creer que hacemos algo exclusivo para personas con discapacidad está confirmado que nos beneficia a todos, a todos. Digo, a ver, en las prácticas docentes, cuando hoy tenemos estudiantes con discapacidad, por ejemplo, con la comunidad sorda, que lo que nos piden es que cuando un docente da una clase pueda, como resumen del día, conceptualizar cuáles fueron los conceptos fuertes que se trabajaron ese día. Eso le sirve a todos, no solo a los sordos. Entonces, me parece que esta posibilidad de pensarnos que el mensaje claro y simple tiene que ser un ejercicio para cualquiera, no creer que damos lo complejo para la comunidad mayoritaria y algo simple para un grupo reducido de personas, me parece que es un lindo ejercicio para repensar, digo, a ver, para reubicarnos desde la formación universitaria, de que a lo mejor nos hicieron creer que había que hacer cosas complejas. Y a lo mejor el gran ejercicio es cómo poder hacer cosas simples, con trabajo, con trabajo previo, con planificación, con estudio, pero llegar a la simpleza de las cosas, que eso beneficia a muchísimos más. A mí me gusta mucho hablar de la cualquieridad. Pensemos para cualquiera sin dejar a nadie afuera, ¿no? Cualquieridad. Sí, bueno, quizás esto suena muy, muy interesante esta idea de cómo, digo, lo pensaba en términos de las desigualdades sociales, también principalmente hoy, cómo el gestionar determinadas e implementar determinadas medidas relacionadas a la pandemia, que podemos acordar y entender absolutamente su impacto y su beneficio en términos generales para la no propagación del virus, digamos, muchas veces los protocolos, por decir así, están diseñados desde las condiciones de posibilidad podríamos decir, de quienes tenemos determinadas, se me fue la palabra. Habilidades. Sí, habilidades o digamos... Conocimientos previos. Bueno. Sí, digamos, condiciones que son de normalidad, pero que no son extendidas, ¿no? Digo, el poder quedarnos en nuestras casas, en aislamiento, y tener acceso a determinados, no sé, desde alcohol en gel o agua para mantener la limpieza de nuestras casas, pareciera ser algo universal y de acceso común, cuando en realidad no lo es, ¿no? Digamos, sí, a ver, me estaba acordando el tema de las aplicaciones para los celulares. No todos tienen celulares que permita esa aplicación. Me acuerdo que fue con el estacionamiento al principio. Cuando empezó lo del estacionamiento medido, que estaba buenísimo la idea de la aplicación, pero no todos contaban con celulares que permitan esto, ¿no? Y hoy con del cuidar también me parece que pasa esto. Pero bueno, son los diferentes formatos de políticas, ¿no? Yo también considero el poder quedarte en casa, poder tener el gel, poder estar desinfectando todo lo que utilizas, y es que sabes si hay que desinfectar todo, pues ciertamente nos coloca en una situación de privilegio, ¿no? Porque no todas las personas tienen oportunidad de quedarse en su casa. O sea, muchas personas viven al día y tienen que salir a trabajar diario y para poder comer. Entonces, justo también aquí radica la importancia del diseño y la importancia de los mensajes, ¿no? Porque justo todas esas precauciones que deben de tener las personas que salen diario, cuando muchos o gran mayoría de la población podemos estar en casa, y otra gran mayoría, tal vez la mitad, tiene que salir diariamente a trabajar y a ganarse el día,
cómo hacemos llegar esa información o mediante comunicación visual, ¿no? O sea, realmente es eso, porque fíjense lo indispensables que somos los diseñadores gráficos y los comunicadores visuales para todo, porque esa información la tenemos que hacer llegar para toda esa población y cómo hay que hacerla llegar, pues de la forma más simple que se pueda, la forma más sencilla, los mensajes más claros, porque también tenemos que abarcar todos los públicos con todos los niveles de escolaridad que tengan las personas. Entonces, y por los medios, por las noticias, por la televisión, por la radio, por todas esas formas se tiene que comunicar de forma simple los cuidados que deben de tener todas estas personas. De paso me sirve en esto lo del mensaje. La gente que no está en el campo de la discapacidad muchas veces les incomoda hablar de la palabra discapacidad y prefieren hablar de capacidades especiales o necesidades diferentes. Y bueno, en esto lo que a lo mejor quiero contar es que en el año 2006 hubo una convención de derechos de personas con discapacidad que casi que México fue pionera en todo esto, y después ratificó México, ratificó Argentina en el 2008, es decir, es ley que se haya ratificado la convención, y ese, uno de los primeros artículos, dice que las propias personas decidieron denominarse personas con discapacidad. Entonces me parece que esto está bueno para descontractualizar un poco, relajar, que cuando no sepan cómo nombrarlas, en lo personal siempre digo que hay que llamarlas por el nombre propio, pero sí hay que hacer un escrito, un producto. La ley argentina y casi toda Latinoamérica adhirió, es hablar de persona con discapacidad. Y acá siempre me gusta hacer una reflexión o compartirla. Cuando salió esta convención, que fue realmente un instrumento maravilloso, a mí al principio me incomodaba porque decía, tiene que decirte una ley que respetes a las personas con discapacidad, y en esto hasta podríamos profundizar, porque si casi todas las declaraciones de derechos de las mujeres, de los niños, de los pueblos aborígenes, dice solo eso, porque la de las personas con discapacidad hubo que aclarar que son personas con discapacidad, es decir, hubo que hasta incorporarlo. Bueno, esto que yo decía, ¿es necesario que sea ley para que te digan que hay que tratarlo con respeto? Después me pude amigar con la convención y tomar el instrumento valioso que es que permite, que tiene instancias de denuncia, tanto de cuestiones oficiales. Cada 4 años cada país tiene que presentar un informe a Naciones Unidas, no solo el informe oficial, que en este caso serían ustedes, CONAPRED, y acá en Argentina sería la agencia, sino que está el informe alternativo, que es el de las organizaciones de personas con discapacidad. Entonces, hoy la convención, así como en su momento fue crítica, es un instrumento súper valioso porque queda en evidencia si se están haciendo políticas acorde a los derechos de todas las personas. Pero bueno, era solo para que no lo habíamos aclarado, a lo mejor lo decimos con naturalidad, que se despreocupen de, a la gente a veces le incomoda más estas vueltas que da para no nombrarlo, dice capacidades diferentes, especiales, y la reflexión es: nadie de nosotros tiene ni capacidades especiales, o todos tenemos necesidades, o todos tenemos capacidades. Entonces, que no se asusten, que no se incomoden si ponen personas con discapacidad al momento de escribir o hacer un producto. Me había olvidado. Sí, quizás con discapacidad viene a anclar sobre esa discusión de no denominar el ser como ser discapacitado, sino personas con discapacidad, ¿no? Sí. Y ahí me hago cargo que muchas veces nosotros pusimos en situación de discapacidad, que en realidad no está bueno porque no estamos adhiriendo a lo que dijo la convención, pero nos parece que hablar personas en situación de discapacidad ubica claramente que es el contexto el que te genera una situación. Claro. Y hablar de condición es una buena alternativa. Sí, yo creo que en varias literatura uno se va a encontrar con personas discapacitadas, con situación de discapacidad y todo, pero justo es como parte de la evolución del lenguaje, ¿no? Y parte justo de este andamiaje y aprendizaje en el que estamos inmersas, ¿no? Que justo todas las leyes, las convenciones, todo va evolucionando hasta que se llega al término de personas con discapacidad. Así es. Nos pusimos de acuerdo en eso también. Este es un conversatorio muy del consenso, así que... Bueno, a ver, si quieren podemos, así como ustedes dijeron que son fundamentales, sí, la interdisciplina es fundamental,
porque la discapacidad tiene que ver con lo multidimensional. Digo, y para que ustedes puedan diseñar necesitan de las voces de muchos otros para llegar a este producto simple pero complejo, ¿no? Así que bueno, no es que esté en diferencia, pero insisto, la discapacidad siempre tiene que ser pensada en formato interdisciplinario. Bien, bueno, por ahí se me ocurre que quizás si ya podemos ir empezando en la línea recta hacia cerrar, si quieren comentar algo específico o pasar algún aviso, esto como, digamos, recordar un poco también, por ejemplo, lo que decías, Sandra, hoy de este espacio al que podemos acercarnos para tener la posibilidad de que haya personas que testeen materiales. Génesis también, quizás tengas algunos espacios o algunos comentarios, avisos, propagandas, promociones, publicidades. A ver, que nos puedas... si quieren le hago yo propaganda. Creo que hoy ya está casi todo inventado. Hay pocas cosas que quedan por resolverse. El tema es compartirlo a través de las redes o socializar lo que uno hizo. Cuando empezó la pandemia, uno de los primeros países que había hecho la información en formato accesible ante la pandemia fue el CONAPRED. Digo, nosotros desde la red utilizamos ese material junto con el de Costa Rica. Entonces, de acá lo que puedo decir es, celebremos las redes, celebremos la socialización. Me parece que hoy la investigación también demostró que cómo la red de investigadores hoy están abiertos a compartir lo poco que van descubriendo para que sea un aporte a lo social. Me parece que esto nos interpela a todos para pensar que socializar lo poco o mucho que hagamos nos va a beneficiar a todos. Así que nosotros hemos hecho uso de material de CONAPRED compartiéndolo a través de las redes. No, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, pues por supuesto diría que nuestro rol fundamental como diseñadores y como lo mencioné en un principio, considero que como persona diseñadora, persona comunicadora visual, siempre debes de estar abierto a ese constante aprendizaje. Digo, yo sé que no solo como diseñadores y como comunicadores, ¿no? Como todos los profesionales estamos en constante aprendizaje, pero pues es lo que me toca hoy. Y justo estar abiertos como en nuestro círculo inmediato de todo lo que nos podamos enriquecer, de todos los perfiles profesionales que nos podemos enriquecer diariamente, porque no sabemos cuándo nos va a tocar justo entrar a hacer como un poco la labor del otro, ¿no? Como lo comentaba en esta experiencia del sismo, ¿no? Que nos tocó, que a otros compañeros le tocó ir a tomar fotos cuando no era fotógrafo, que a mí me tocó hacer un poco de revisión y corrección de estilo, como todas esas cosas que nos permiten como enriquecer más nuestra profesión. Considero que siempre hay que estar abiertos al constante aprendizaje. Eh, eh, el diseño, como lo hemos mencionado a lo largo de esta plática, debe de ser universal y debe de estar conceptualizado desde su inicio como diseñado para todas las diversidades y todo tipo de personas. En CONAPRED tenemos, aquí va el anuncio, en CONAPRED tenemos un amplio programa de cursos que se pueden tomar a distancia y está un curso sobre accesibilidad web también que habla de empieza hablando de accesibilidad en general y también como que aclara como esas cuestiones básicas de contraste, de lectores de pantalla, todo. Entonces, está muy padre, son cursos muy sencillos y accesibles para todas las personas que lo pueden encontrar en nuestra página. La plataforma de cursos se llama Conéctate, está en constante mejora, ahorita se está trabajando justo para rediseñar todo ese espacio y pues los invito a que puedan consultar como los programas que tenemos para que también puedan conocer un poco más acerca de todos estos temas de los cuales uno debe de irse empapando más. Y así es, ¿no? Como también justo mencionar que hay que estar preparados para poder diseñar. Sí, como lo mencionaba en un principio, justo siempre estamos con lo urgente, ¿no? Siempre vivimos en esta constante presión de que los diseños son para ayer, para antier y todo, pero es un sentimiento diferente cuando se diseña bajo la presión de una emergencia y
y la enseñanza que te deja es muchísima. Y por eso menciono la importancia de estar preparados y conocer un poco de todo, porque no sabemos ante una emergencia qué es lo que se nos va a presentar y cómo hay que resolverlo, ¿no? Bueno, yo solo decir que agradezco esta posibilidad cuando me convocaron, decía, pero yo no soy diseñadora ni sé de diseño, pero bienvenidos estos diálogos, bienvenido al laboratorio, esta posibilidad de pensarnos juntos para que puedan ustedes ser conscientes y asuman este compromiso que cada producto que hagan, cada gráfica que hagan, a lo mejor están dejando a alguien afuera de esa información o de poder acceder a algo. Así que sí, son un factor clave en el bienestar y en el buen vivir, así que fórmense. Y estamos disponibles para esto, para testear cualquiera de las ideas, productos que tengan. Gracias. Y también Genial. algo que sería importante mencionar es que tampoco se frustren por justo de que si es una gráfica, que no, que estamos dejando a alguien fuera. La accesibilidad es diseñar para las mayorías, para lo más que se pueda, pero también muchas veces por cuestiones presupuestales, por cuestiones técnicas y tecnológicas, no vamos a abarcar a todo el campo de población. Entonces también, o sea, justo eso, que no se frustren si eso no es posible, ¿no? Porque justo es diseñar para las mayorías, pero pues muchas veces no se va a poder hacerlo por cuestiones que mencioné, pero justo hay que tratar desde un inicio, ¿no? Contemplarlo desde un inicio, el que sea posible para las mayorías. Sí, bueno, digamos, esta idea un poco que me parece queda en el aire es de abrir a las conversaciones, abrir al pensar sobre la cuestión, ya es la verdad dar un paso. Desde el laboratorio nos parecía interesante e importante poder empezar a abrir este espacio de diálogo. Quizás pensaba, por ejemplo, cómo las propias prácticas nos invitan a reflexionar sobre temas que quizá de alguna manera todavía no estamos poniendo del todo en práctica, ¿no? Un conversatorio y una charla sobre accesibilidad quizá hubiese, a partir de todo lo que estuvimos conversando recién, hubiese sido interesante que, por ejemplo, hubiese alguien haciendo una interpretación de señas, ¿no? Digo, quizás justamente, ¿no? El poder pensarse en estos diálogos moviliza cosas, ¿no? Y nos llevó, por ejemplo, o nos lleva a abrir determinadas maneras de acercarnos a los problemas por haber tenido algún tipo de experiencia que nos lo hace visible, porque a veces nos queda Bueno, nublado. asumo un compromiso. Si ustedes lo subieron a YouTube, no urgente, pero con tiempo, podríamos incorporarle al intérprete de lengua de señas el subtitulado y que más adelante este producto quede en formato accesible. Buenísimo, genial. Genial. Bueno, bien, estamos, vamos dando los pasos en el camino hacia. Bueno, en principio, en realidad, en principio no, en final, agradecerles absolutamente a las dos por haber accedido y por haber dedicado su tiempo y su saber, su voluntad a este conversatorio. Desde el laboratorio estamos hace no demasiado tiempo trabajando más en concreto, llevando adelante actividades concretas en el marco de la actividad científico-académica, digamos, vinculada a la comunicación visual, y estas son como en el marco del aislamiento las primeras acciones que estamos llevando adelante, así que todo el equipo del laboratorio les agradece, saluda a toda la gente que puede estar escuchando, tanto desde el laboratorio como la gente del departamento de diseño de la facultad, a la gente del área de producción, Ezequiel, que estuvo acá presente en su cuadradito durante toda la charla,
se está encargando de gran parte de la resolución técnica y de transmisión, así que le agradecemos también a él en particular y a la Secretaría de Producción. Bueno, es la verdad un trabajo mancomunado de muchas áreas, un esfuerzo interesante, pero que de a poquito se va aceitando y que nos enriquece un montón. Todo el equipo del laboratorio es un equipo grande, que si nombro a alguien me voy a olvidar seguro de muchas personas, así que pueden acercarse a los espacios que empezamos a tener, como la página de Facebook, en donde empezamos a compartir algunas cosas, tenemos un Instagram también, estamos empezando a desarrollar algo de lo que va a ser la web, y ahí podrán, digamos, tener un poco más de información sobre todo la actividad que estamos llevando adelante. Así que, en principio, celebramos que haya podido ser posible. Muchísimas gracias y, bueno, hasta próximas oportunidades. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas Gracias. felicidades Hasta luego. por estos conversatorios. Gracias. Gracias, Génesis. Gracias. Gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos vemos pronto. Chau, chau.